La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, la AM, y 105.1 en la frecuencia modulada FM. Al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Otra red de radios amigas también se unen, como es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además también toda el Face de Radio Santa Rosa, el Face de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, hoy día es 3 de noviembre del año 2021. Hoy día nosotros, esta familia, la familia dominica, es un día de fiesta porque recordamos a nuestro querido San Martín de Porres, que un día como hoy nace a la vida eterna. Un día como hoy muere San Martín de Porres y nosotros lo recordamos con mucho cariño. Bien, un abrazo para todos los Martín. Vamos con los auspiciadores del día de hoy. Hoy día nos acompañan, como todos los días, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13 en América Latina según el ranking QS LATAM 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también vamos a mencionar a las obras dominicas que nos acompañan durante todo este año. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Face e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. También tenemos, por otro lado, los colegios que nos acompañan. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de la luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. También está el colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima. Tiene como meta la educación en virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas del Inmaculado Concepción, ubicado en Trujillo. La Libertad, brindan una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y la espiritualidad dominica. También nos acompaña el colegio Santa Anita, brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Tenemos también el Colegio Santo Tomás de Aquino
de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación para la vida cristiana. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118 509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Y vamos a terminar con el policlínico que nos habíamos salteado. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio, de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones para la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Bien, como ustedes saben, Rosa María está de vacaciones, nos ha dejado una súper interesante entrevista con el doctor en comunicación social, el doctor Jorge Acevedo Rojas, que vamos a escuchar, y justamente él es encargado de comunicación política. Pero antes de escuchar al doctor Acevedo, vamos a hacer un recuento de lo que pasó el día de ayer, porque el día de ayer tuvimos muchas novedades aquí en Radio Santa Rosa, se las hemos ido contando poquito a poquito desde la tarde. La cosa ya se puso bastante fea para el señor Barranzuela en la tarde, cuando de su propio partido político, de los señores de Perú Libre, dos congresistas, la congresista Kelly Portalatino, saca un tuit que ustedes lo van a ver en pantalla, que de verdad llamó la atención. La congresista Kelly Portalatino es una de las congresistas muy cercanas al señor Cerrón, y puso, la señora Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre, puso: exigimos a la premier Mirta Vázquez que solicite inmediatamente la renuncia del ministro del Interior, Barranzuela. La emergencia sanitaria que vivimos y el gobierno popular que representamos exige disciplina y respeto por las medidas sanitarias. No seamos irresponsables. Ese tuit sonó bien fuerte y prácticamente el señor Barranzuela estaba perdiendo el apoyo de sus propios, llamémoslo, correligionarios, seguidores. Y el segundo tuit, la segunda congresista que saca, fue la señora Silvana Robles. Y la señora Silvana Robles saca dos tuits que son bastante interesantes, que dice lo siguiente: señor Barranzuela, es lamentable que con sus actos le haya allanado el camino a la insidia, a la intolerancia del golpismo congresal. Usted solo era un pretexto, pero con sus exabruptos les dio la razón. Después de la confianza, el complot golpista de la derecha seguirá. Y puso otro tuit más para que vean lo tensa que estaba la situación ayer en la tarde para el exministro del Interior. Ministro Barranzuela, asuma su responsabilidad, renuncie. No invoco las sinrazones de la derecha para cuestionar su función, sino sus propios actos que lo descalifican para seguir en el cargo. Su renuncia no debe esperar. Y empezó una tensa calma. Después de estos tuits, no sabíamos nada, cuando a eso de las 3 de la tarde aparece un personaje en escena, el personaje de la vecina. Una señora, cuyo nombre es Sofía de la Cruz, apareció ante los medios de comunicación con una historia fascinante. Ella afirma que la que organizó o la que hizo bulla esa noche en la calle de Surco fue ella. Ella que puso su música de bayón, sus cumbias, y mostró un parlantito y todo eso. Vamos a escuchar un pedacito de lo que dijo la famosa vecina, porque ayer se hizo muy popular la vecina, para que ustedes vean y puedan sacar su propia línea de si dice la verdad o miente la señora Sofía de la Cruz. Escúchelo usted.
Una persona maleducada ni que es una persona conflictiva, al contrario. Cuando ha venido fiscalización por otros temas de la residencial, él siempre ha salido a poner cara por nosotros, o sea, a tratar de representarnos de una u otra forma, ya que él ha sido policía y etcétera. O sea, yo no, ni sus hijos, ni su esposa, una gente que no se mete aquí con nadie. Lógico que me parece injusto, porque si no lo dejas trabajar, ¿cómo le vas a pedir una renuncia a un tipo que porque dicen o malinforman que ha habido una fiesta? O sea, yo siendo ministro, usted siendo ministra, va a poner una música estrendorosa cuando sabe que lo van a perjudicar, no tiene sentido. Eso es algo ilógico. Entonces, como veo, es más, como peruana y que pago mis impuestos, me admira la posición de la presidenta, que en vez de apoyar a sus ministros, se expresa de esa forma. Entonces es un tema que ya yo decido no incrementar. Pero si usted me pregunta a mí, yo le doy una opinión. La reunión fue acá en mi casa, en el segundo nivel, puedes agarrarlo, en el segundo nivel. Yo he estado aquí en mi casa, en mi sala, tomando unas bebidas con mi esposo y hemos estado ahí, creo que hasta las 2 de la mañana, 1:30, nosotros dos solos. Ahí no hay delito, no hay falta de respeto a nadie, ni a la norma, ni a nada. ¿Ok? Esa música de bayón que pusieron en los canales, esa música de cumbia, que se la puedo volver a poner porque yo sé lo que escucho, era de mi casa. Y con el ruido de la noche, baja con mi celular, amor. Y con el ruido de la noche, como esto es residencial, se escucha estrondoroso. Bueno, la señora sigue dando explicaciones, pero no puede explicar por qué había tanto carro, por qué había tanto movimiento, por qué cuando abrían la puerta de la casa del señor Luis Barranzuela el volumen subía, por qué se veía con personas cuando abrían con una copa en mano. ¿Por qué sacaron al señor Bermejo así como si fuera un delincuente? Lo sacaron agachado, lo metieron al carro. ¿Qué hacía el señor Noblecilla ahí? O sea, hay cosas que de verdad no sé cuál fue el objetivo de sacar a esta señora en la tarde pensando que iba a ayudarlo cuando simplemente ya eran los manotazos de ahogados que daba el señor Luis Barranzuela. Vamos a ver, usted ha escuchado parte de lo que dijo ayer la señora vecina del señor Barranzuela. Bueno, y así ocurrió, fue toda la tarde, nosotros estábamos en contacto, todos los periodistas, a ver qué pasaba. El señor Barranzuela fue a Palacio, estuvo como media hora en la tarde, y después fue la primera ministra, la señora Mirta Vázquez. No sabemos si se reunieron los tres con el presidente o si fue por separado. Pero salido de Palacio de Gobierno, el señor Barranzuela se fue a su despacho, al Ministerio del Interior. Y, según algunos informantes, el señor Barranzuela no pensaba renunciar. El señor Barranzuela estaba haciendo su agenda de los viajes que iba a hacer como ministro del Interior la próxima semana. O sea, no es que ya se había convencido, no, él estaba haciendo su agenda, a dónde iba a ir, cómo iba a coordinar con las Fuerzas Armadas. Él estaba en otra. Él no pensaba renunciar, nos dicen las personas, incluso algunos medios tuitearon eso, ¿no? El señor estaba preparando su agenda de la próxima semana y de los días que venían. Entonces decíamos, ¿quién se va? Se va la señora Mirta Vázquez, se va el señor Barranzuela. Aproximadamente a las 10 de la noche, 10:30 para ser más exactos, 10:30 explotó la bomba. A las 10:30 de la noche, el señor Barranzuela saca un tuit, porque parece que en el gobierno actual se maneja todo por Twitter. Saca un tuit y dice: he tomado la decisión democrática de renunciar de forma irrevocable al cargo de ministro del Interior, rechazando las falsas acusaciones de mi trayectoria profesional y respeto a la gobernabilidad y confianza del presidente de la República. Miren, el señor piensa que el presidente no le iba a aceptar la renuncia porque le pone irrevocable, o sea, él quería seguir quedándose, ¿no? Bueno, y no acepta nada de lo que se ha dicho, ¿no? No dice disculpen, me equivoqué, ni nada por el estilo. 10:30, si no me equivoco, salió esto. 10:32, a los 2 minutos, otro tuit del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, que dice: anuncio que he recibido y aceptado la renuncia del ministro del Interior, Luis Barranzuela. En las próximas horas tomaré juramento a quien le sucederá en el cargo.
Nuestro compromiso continúa siendo el de garantizar la gobernabilidad del país. Y pasada más o menos una hora, reapareció la ministra Mirta Vázquez, quien puso como respuesta al señor Pedro Castillo, le puso importante decisión de nuestro presidente Pedro Castillo. La estabilidad, el consenso y la paz de nuestro país es nuestro compromiso a seguir trabajando por el pueblo. Así cerramos el día de ayer con un exministro. De hecho tenía que ver ayer un exministro, o era la señora Mirta Vázquez o era el señor Barranzuela, porque claro fue el tuit del día anterior. Y bueno, el señor Barranzuela dio ya un paso al costado y vamos a ver qué es lo que pasa hoy día. Se supone que hoy día tenemos nuevo ministro del Interior y lo que preocupa mucho, señora, señor, que recién vamos 100 días de gobierno y ya vamos a tener 3 ministros del Interior. A esto sume el comunicado de ayer, el que salió en el Peruano, donde las Fuerzas Armadas van a intervenir apoyando a la policía. Escuchaba a los constitucionalistas diciendo que esto está transgrediendo algunas normas y es más, parece que la policía hubiera perdido un poco ya el dominio que ha tenido que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ese es el resumen del día de ayer. Un momento vamos a regresar con Rosa María Palacios, porque Rosa María ha conversado con el doctor Jorge Acevedo Rojas. El doctor Jorge Acevedo Rojas es un experto en temas de comunicación política. Justamente ayer teníamos ese problema, el silencio que era terrible, de horas y de no saber qué es lo que estaba pasando en el gobierno. El gobierno se comunica bien, falla en su comunicación. El Twitter es un medio de comunicación ahora. Rosa María Palacios vuelve con una interesantísima entrevista. Comparte este programa, usted no se mueva de ahí y volvemos. Hacemos una pequeña pausa. Hacemos una pequeña pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Para los que recién se están conectando, Rosa María ha tomado unas merecidas vacaciones. Prácticamente ha estado trabajando porque la actividad política no se ha detenido. Como dijo ayer, si explotara algo, vamos a entrar en comunicación con ella. Pero mientras tanto, ella está de vacaciones y nos ha dejado una serie de entrevistas, ninguna es repetida, así es que usted no se puede perder la programación, ni una entrevista repetida. Y ahora va a conversar con el doctor Jorge Acevedo Rojas, experto en comunicación política. Vamos a escuchar y vamos a compartir esta entrevista que es muy interesante y que la hace Rosa María. Adelante, por favor. Muy buenos días nuevamente y estamos en este momento con un invitado muy especial. Me acompaña el doctor Jorge Acevedo, él es jefe de departamento de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero también es un experto en el tema que vamos a tratar hoy, un tema que es muy importante, no solamente para el emisor, sino también para el receptor, la comunicación política. ¿Por qué es necesario que nosotros como ciudadanos exijamos una correcta información por parte de nuestras autoridades y cómo éstas no pueden dejar simplemente al azar lo que debe ser una obligación cotidiana? Gracias por estar con nosotros, doctor Acevedo. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Y bueno, empecemos como en clase por definir algunas cosas. ¿Qué cosa es la comunicación política? Bueno, la comunicación política tiene que ver con el desarrollo de significados, discursos, estrategias en general de comunicación vinculadas al quehacer político de las sociedades, ¿no? Por lo general, la comunicación política se vincula a los procesos electorales porque es una etapa de mucha participación, digamos, de diversos actores que quieren llegar
a ejercer un cargo como autoridad a nivel nacional, local o regional, y se despliegan campañas, ¿no? Y las campañas, por supuesto, también están mediadas por el trabajo de los periodistas, de los medios de comunicación, están las contracampañas, digamos. Este es un campo interesantísimo de la comunicación política, pero no es el único, porque la comunicación política se ejerce también en periodos de gobierno, en periodos de gestión gubernamental, más allá de los procesos electorales. Y también en este tipo de periodos es importante tejer vínculos, abrir espacios de información y diálogo entre gobernantes y gobernados, diría yo, entre representantes y representados, ¿no? Porque cualquier decisión, tema que emerja en la agenda, pues tiene que tener un nivel de participación que coadyuve a una buena toma de decisiones en las esferas del poder. ¿Hasta qué punto una buena estrategia de comunicación política puede sustituir un mal liderazgo? ¿Eso es posible? No, yo diría que no. Yo diría que la política y el ejercicio del poder o el rol que asumen los políticos, las políticas en una campaña electoral, en una competencia, y la comunicación son algo así como, tal vez la metáfora no sea la más adecuada, pero es algo así como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Están perfectamente ensambladas. Y por lo tanto, no es posible pensar una buena gestión sin una buena comunicación que permita fortalecer, digamos, y potenciar, proyectar esa buena gestión, ese buen liderazgo que se puede ejercer en algunos casos, pero tampoco es posible sostener una mala gestión con un discurso bien elaborado, digamos, y bien pensado en función de los públicos y los contextos. Tampoco es posible, porque finalmente los actos de gobierno, las decisiones, ya encierran un componente de significado muy fuerte para la gente, más allá de si se hace una estrategia publicitaria o informativa. Una decisión, un gesto comunica, ¿no? Y creo que muchas veces un sector de los políticos no es muy consciente de ello, o tal vez sí, en algunos casos, ¿no? ¿Hasta qué punto un comunicador político puede influir en el diseño de las políticas públicas, o sea, en el fondo del asunto? Porque comunicar implica formas, pero llega un momento en que el gobernante o el político confía tanto en su comunicador que éste termina diseñando políticas públicas en el fondo de los hechos. ¿Cómo no cruzar esta barrera o es inevitable cruzarla? Yo creo que las fronteras no están completamente demarcadas, ¿no? Porque, por ejemplo, se pueden tomar decisiones en función de las corrientes de opinión, digamos, de cómo vaya el humor de la opinión pública, ¿no? Tomar decisiones, digamos, de fondo o decisiones coyunturales o desarrollar, pues, algunos gestos políticos, en fin, responder a ciertas situaciones, ¿no? Pero en realidad la comunicación política debería servir para generar esto que algunos autores como Bernard Mann, el propio Amartya Sen también, que está muy vinculado a los temas de desarrollo humano, señalan: es importantísimo que en decisiones de política pública que van a afectar a grandes sectores de la población, se haga el esfuerzo por escuchar las problemáticas, por escuchar las diversas voces, por generar un espacio de diálogo, obviamente en los tiempos necesarios y oportunos, que permitan recoger las necesidades de la gente y entonces diseñar mejores políticas públicas en relación con esas necesidades y también oportunidades y potencialidades, ¿no? Claro, que a veces se piensa que la comunicación política o el experto en comunicación política es uno que hace hablar al político, pero no se piensa en que la comunicación política implica el diseño de una estrategia para escuchar a la ciudadanía. Así es, así es. Es importantísimo escuchar. Incluso en temas de política internacional, de relaciones internacionales, se ha potenciado
esa propuesta entre teórica y también estratégica de la diplomacia pública, ¿no? Como el ejercicio de relaciones basadas en la escucha, en el diálogo, también en la persuasión, más allá de las cuestiones, obviamente, que tienen que ver con conflictos bélicos, más bien para evitarlos, ¿no? Y se hace un esfuerzo importante por promover espacios de intercambio cultural, académico, ferias, en fin, una serie de actividades que se dan en la diplomacia pública. Pero uno de los principios de la diplomacia pública actual, siglo XXI, es escuchar, ¿no? Y escuchar tiene que ver con hacer encuestas de opinión, con conversar, con reunirse, con dialogar, con monitorear lo que circula en redes, con lo que circula en medios. Por supuesto, todo esto se ha complejizado, pero para cualquier autoridad es importantísimo escuchar antes, muchas veces, que hablar, ¿no? O que tratar de intervenir. Me parece que eso es lo que falta, digamos, en una realidad como la nuestra y mucho más en esta coyuntura. ¿Son los comunicadores políticos adictos a las encuestas? Los políticos terminan desesperándose cuando el jefe, ¿no es cierto?, de comunicación dice, mira, hemos subido en esto, hemos bajado en esto, tenemos que... El político, estoy harto de tus encuestas. Las encuestas las compra cualquiera, no las necesito. ¿Qué se hace cuando las encuestas no sonríen al político y el comunicador las tiene que llevar porque son su herramienta de trabajo? Sí, yo diría que son un insumo importante. No se puede prescindir de las encuestas, pero tampoco se puede gobernar solo en función de las encuestas. No, claro. ¿No? Yo creo que son un insumo importante. También hay otros insumos, digamos, son otras formas de contacto y de escucha con la población o con el tejido social más organizativo de segundo piso, ¿no? Creo que, digamos, estos 2 meses de gobierno, por ejemplo, un poco más de 2 meses, nos han mostrado que se han tomado decisiones sin leer las encuestas, ¿no? O leyéndolas, pero tomando distancia de lo que en las encuestas ha ido apareciendo, ¿no? Eso puede ser interesante en algunos casos, pero también perjudicial, como creo que ha ocurrido en este tiempo en el que no ha habido la suficiente reacción y sensibilidad, sobre todo para darse cuenta, ¿no?, de cómo va el humor, cómo van las corrientes de opinión pública, que ciertamente son diferenciadas en el Perú, ¿no? Eso lo hemos visto hasta en los niveles de aprobación y desaprobación, ¿no es cierto? El Perú siempre estuvo así fracturado, pero, digamos, en estos tiempos esa fractura se expresa de manera muy nítida en las encuestas. Claro. Y la encuesta se convierte en una herramienta de trabajo, porque finalmente un comunicador le puede decir al gobernante, mira, esta política que tú vas a aprobar no tiene la aprobación que tú quisieras, la tendrá en el futuro, y tiene un riesgo. Y el riesgo es estar impopular por un tiempo, pero es un riesgo estudiado, un riesgo calculado. El problema es que lo que estamos viendo muchas veces, no solo en este gobierno, en otros, es que esto se deja al azar. Es decir, no hay una planificación en la comunicación, sino simplemente el azar de las cosas. Porque, de verdad, pocas veces uno ve una comunicación profesional detrás de los discursos electorales y de los discursos presidenciales. Sí, es cierto, hay mucha reactividad, digamos, no se planifica, no hay una mirada estratégica sólida. Por otro lado, también hay que entender que algunos gobiernos están presionados por sus propios partidos, por ciertas bases con las cuales ha generado compromisos, ¿no? No es fácil gobernar en el Perú. Yo diría, incluso como lo hemos conversado en algunas oportunidades, Rosa María, contigo y con otros colegas especialistas, hay casos, el 90, el 2011, 2021, en los cuales ha sido posible que una candidatura que cuenta con, digamos, todos los medios, o que tiene a todos los medios en contra, los grandes medios, puede ganar. La pregunta es si es posible gobernar con los medios en contra, ¿no? Eso todavía está por responderse, porque ¿no? Hay 2 alternativas, ¿no? O el gobierno, como pasó, me parece, en el caso de Humala, de manera positiva en algún caso, ¿no?
se modera, ¿no es cierto? Y va hacia una hoja de ruta y bueno, al final ya casi no queda nada de sus planteamientos iniciales. Esa es una posibilidad, ¿no? Pero la otra posibilidad es una decisión más bien de colisión con la prensa, ¿no? De censura, de medidas arbitrarias, como pasó en el caso de Fujimori luego del 5 de abril del año 92, ¿no? Y ha pasado también en otros casos anteriormente en el Perú y en otros países de América Latina. Entonces yo creo que esta relación tiene que saberse manejar inteligentemente, ¿no? Y eso Voy a yo ir a creo la que ha relación faltado. Sí, con los medios sí. en un momento, pero quería empezar Ah, con bueno, un fenómeno que tiene que ver con Donald Trump y con las redes sociales. Es decir, el presidente tuitero, el presidente que se comunica sin intermediarios, o sea, o da la impresión de que no hay un experto en comunicación, es él imponiendo su liderazgo a través de esta red social que yo uso tanto, que puede ser tan tóxica como es el Twitter. Y que a través de la red social el presidente impone la agenda, levanta a alguien, chanca al otro. Trump ha sido esto, llegó a un punto en que Twitter lo tuvo que sacar de la red social, ¿no es cierto? Pero, digamos, tiene seguidores en el mundo. Tenemos a Bukele, tenemos a que se declara el dictador más cool del mundo, ¿no? Como su presentación. O el mismo Vladimir Cerrón, que tuitea todo el día. ¿Es el Twitter adictivo para los políticos? ¿Qué está pasando ahí? Es un fenómeno completamente nuevo. Sí, yo creo que son varios factores, Rosa María. Me parece muy interesante esta observación que has hecho sobre esta red social. Primero que nada, hay una competencia salvaje por captar la atención de la gente. Y hay muchos estímulos, ¿no? Los medios tradicionales y sobre todo las plataformas y redes digitales. Entonces, el Twitter es una vía para capturar la atención de un sector de la población, pero particularmente de los periodistas y de las élites económicas, políticas y ciertos líderes sociales. Y esa es una competencia del día a día, ¿no? Es como capturas. Nosotros, como somos docentes universitarios, también tenemos el desafío de mantener la atención de nuestros estudiantes. Es muy difícil, porque están en mil y un cosas, pero están relativamente cautivos porque están en un curso, en una sección, ¿no es cierto? Pero imagínate esto en el espacio público diverso, complejo que tenemos. Entonces, creo que el uso exacerbado, intenso de Twitter tiene que ver con ese principio de capturar la atención, ¿no? Pero en el caso de Trump, yo diría, y de otros líderes, por supuesto, apartarse del tamiz de los medios, de la prensa, ¿no? Y encontrar un canal propio. Un canal que se vincule a la prensa también, porque la prensa hace una réplica, digamos, de estos mensajes, pero a su vez también, digamos, tratar de lograr una conexión mucho más directa con ciertos sectores de la población. Ahora, claro, eso tiene límites, ¿no? Y los límites, bueno, se ven luego en resultados de un proceso que, digamos, ha significado la posibilidad de una reelección, ¿no? Sí. Claro, pero lo que es curioso, que a pesar de que sea un mecanismo sin intermediarios y tan directo, esta hemorragia verbal puede ser contraproducente para el líder político. Sí, correcto, porque hay el efecto saturación, ¿no? Que se ha visto en otros casos a nivel de campañas mediáticas y también ya otra vez, ¿no? Otra vez, este fulano o esta lideresa o líder político otra vez tuiteando y generando cierta zozobra. Eso tiene límites, no se puede vivir 5 años, 4 años, 10 años con ese tipo de estrategia comunicacional bastante limitada, ¿no? Hay otra estrategia comunicacional que fue fruto de la pandemia, que fue interesante todavía por analizar, que son estas conferencias de prensa interminables, largas, que tuvo Vizcarra con la población peruana. Hacían recordar a otros gobernantes, ¿no? O sea, digamos, Chávez tenía estos maratones de horas hablando con el público, también se ha hecho en Colombia, pero digamos que lo de Vizcarra era más puntual, eran 2 o 3 horas, una a veces, donde él interrumpía el almuerzo de millones de personas confinadas para que éstas, mientras comían, escuchaban
¿no es cierto?, lo que nos iba a pasar. Y lo que nos iba a pasar normalmente no era bueno, pero al principio las conferencias fueron muy escuchadas, muy comentadas con sentido positivo, pero poco a poco la herramienta se desgastó. ¿Qué, qué conclusiones podemos sacar de esa herramienta política, de la comunicación permanente del presidente con la opinión pública? Yo diría que, digamos, es esta etapa inicial, que tal vez fue de 6 semanas, tal vez como máximo unas 8 semanas, se logra una muy buena conexión por la coyuntura, ¿no? Una coyuntura de confinamiento, no total, obviamente, sabemos lo que pasó en el país, pero de todas maneras un cierto nivel de confinamiento en amplios sectores sociales y un confinamiento estricto en sectores medios y altos, digamos, en términos socioeconómicos, ¿no? Y el presidente Vizcarra tuvo la inteligencia, probablemente asesorado también, para aprovechar esa oportunidad y afirmar su liderazgo, afirmarse como líder, conductor, y esta figura que está muy presente por un legado cultural en el Perú, que es la figura del gobernante, del padre, digamos, o la autoridad que se ejerce también y que ingresa al mundo privado en una situación de zozobra, de mucha incertidumbre, ¿no? También la supo aprovechar en su momento, perdóname, Rosa María, un par de minutitos, Pedro Pablo Kuczynski, recordarás, con el fenómeno del niño que le tocó afrontar, ¿no? Tuvo una oportunidad excepcional para reposicionarse como el presidente líder, iniciando nomás casi su gobierno, pero luego eso se diluyó y bueno, entró en una etapa de mucha confrontación y fue obligado a renunciar, ¿no? Claro, pero esta figura paternal funciona un tiempo, eso es lo que nos deja la lección. Todos Sí, tenemos un papá cuando estamos en medio de una crisis, pero llega un momento en que ya no soportamos al papá, ¿no? Que ya sí, sí, el claro. papá... Y si el gobernante no cambia de disfraz, ahora, nunca tan clara la palabra audiencia cautiva, ¿no? Porque efectivamente tenía una audiencia cautiva, no podíamos salir de la casa, no había nada más que hacer que verlo en cadena nacional, salvo que tuvieras Así es. cable, ¿no? Pero para los que no lo tienen, no había otra cosa que hacer. Entonces, una audiencia cautiva, ansiosa, en busca de un padre. Perfecto, funciona. Pero una vez que la gente comienza a salir y comienza a encontrarse con una realidad económica muy dura, el padre comienza a ser incómodo, comienza a molestar. Y a veces lo que pasa es que encuentran ese papel casi de casualidad, casi al azar, y después no saben cómo reinventarse. El político tiene que estar constantemente en reinvención. Sí, yo diría que en adaptación, efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando pasa esa etapa, digamos, de una buena sintonía, de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Un momento de incertidumbre, el confinamiento, y el gobernante que asume el liderazgo y proyecta un conjunto de acciones. Y bien, el Perú incluso fue reconocido como uno de los primeros países que tomó medidas drásticas, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando ya se produce, se percibe una disociación entre lo que pasa fuera de esa esfera discursiva y de comunicación, lo que pasa en el mundo real y el discurso, cuando hay disociación ya, digamos, es momento de cambiar, porque de lo contrario, lo que puede generarse es un rechazo, es una antipatía, una desaprobación frente a lo que está diciendo un líder o una lideresa, pero uno ve otra cosa, ¿no? Ve que el mundo es distinto, claro, o sea, no va bien. Sí. Cuando uno tiene miedo, un papá severo, castigador, ¿no es cierto?, rígido, puede ser muy agradable, ¿no? Porque te da ciertas seguridades. Pero cuando tú estás ya saliendo al mundo, lo último que quieres es un papá rígido y severo. Y si sigue siendo un papá rígido y severo 6 meses después, este enfoque punitivo ya es insoportable. Ahora, hablemos de algo que creo que es bien importante en la comunicación política y es lo simbólico, que a veces es mucho más importante que el discurso, ¿no? Y en este contexto, creo que es bien importante hablar del sombrero de Pedro Castillo, que lo lleva a Naciones Unidas, ¿no es cierto?
y lo muestra al mundo como un símbolo de, bueno, me quería preguntarle, ¿qué cree usted que quiere transmitir? Porque obviamente esta es una puesta en escena, no hay en esto nada al azar. Eso se discute desde la Cancillería hasta, ¿no es cierto?, toda la operación política del presidente. ¿Qué quiere transmitir Pedro Castillo en la ONU con un sombrero de paja? Yo creo que quiere mantener esta narrativa de que es un presidente que viene de abajo, ¿no? Que viene de poblaciones olvidadas, poblaciones sin muchos servicios básicos, sin acceso a oportunidades, y que está tratando ya en el gobierno de transformar progresivamente, digamos, esa situación, ¿no? Ha sido bastante criticado, evidentemente. El sombrero tiene que ver con cuestiones identitarias, ¿no? Si uno va a Cajamarca, va a Chota, en fin, camina por esa zona, va a encontrar a gente con sombrero porque la radiación, digamos, es tremendamente peligrosa, negativa. Entonces el sombrero es necesario. Y él lo ha mantenido en prácticamente todos los actos públicos, ¿no? Muy difícil ha sido que alguna vez se saque el sombrero. Se lo sacó para que pasara la banda, pero se lo volvió a poner. Pero nada más. O sea, yo lo he entrevistado en la primera vuelta, en enero no usaba el sombrero, febrero tampoco, a partir de marzo lo comienza a usar, no lo deja en toda la campaña, porque él tiene dos elementos de identificación política que son muy potentes. El lápiz es un tremendo símbolo, es muy bueno. En eso hay que alabar al señor Cerrón, porque todo el mundo lo puede recordar, es muy fácil de hacer un lápiz con dos cartulinas, uno arma un lápiz, y es muy fácil de identificarse con un lápiz. O sea, un lápiz es algo bueno, es algo que me trae educación, progreso. Y el sombrero de paja es lo campesino, lo rural, ¿no es cierto?, que llega al poder. Pero luego mantiene el sombrero puesto bajo techo. En Chota todos se sacan el sombrero bajo el techo. No conozco a nadie que se meta a un cuarto con un sombrero en la cabeza, ¿no? Pero lo mantiene en las reuniones, ¿no es cierto?, de CELAC, lo mantiene hasta en Naciones Unidas. ¿No habrá también ahí un esfuerzo por distinguirse, por la necesidad de obtener atención? Sí, puede haber un esfuerzo precisamente en esta lógica de la economía y la competencia por la atención, ¿no? De marcar alguna diferencia con otros presidentes o presidentas en estas reuniones amplias, ¿no? Veremos si esa cuestión identitaria, obviamente con intencionalidad política, se mantiene, ¿no? Pero sí, yo diría que el mismo Castillo, cuando terminó la primera vuelta y ya las encuestas vieron que pasaban, ¿no?, los resultados preliminares pasaban Keiko Fujimori y Castillo, la imagen que él presentó en su localidad, en Chota, digamos, reuniéndose con la familia, la casa, el campo, fue tan potente, y muy potente, ¿no? Y lo mismo en el desayuno del día de la segunda vuelta. Eso le costó la salida a los periodistas del Cuarto Poder. O sea, la destitución de Clavería Ospina se debe a unas gallinas. Ahora, eso fue producto también del azar, hay que decirlo. No hay comunicador político que pueda hacer algo tan perfecto. Era perfecto. La imagen a las 8 de la mañana, el hombre que estaba ya en segunda vuelta, que podía ser presidente del Perú, era la imagen de un hombre que le repartía maíz a sus gallinas, mientras hablaban con el periodista, con el fly que salía de Cajamarca a Lima y a todo el país. Eso fue una suerte, ¿verdad? Porque eso es imposible de hacer, es demasiado perfecto. Tal vez fue parte de la espontaneidad, digamos, de este personaje, ¿no? Recibir en su casa, y claro, no es la casa pues de una ciudad, no es una casa en Lima o en Trujillo o en Arequipa, es una casa en el campo, en una zona semi-rural, ¿no? Y esas imágenes ya no necesitaban, digamos, un discurso elaborado, estructurado. O sea, no. Yo decía siempre, es el locus amenus pastoril. O sea, los animales, porque no ves miseria, ojo,
No hay ni siquiera. No. Hay una plácida ruralidad, ¿no? La vaca que la va Sí, jalando, ¿no es cierto? Su vaca, una sí, buena vaca, no es tampoco una vaca flaca, ¿no es cierto? Unas gallinas bien despachadas que sí, comen su maíz, la sí, casita blanca, las sí, montañas, el sí. verde que nos falta en la Un paisaje costa. precioso, además, por supuesto, ¿no? Precioso, o sea, digamos, Sí, ni sí, mandado a hacer. Uno no podría hacer un sí, comercial así, no sí. hay forma, es perfecto. Mi Y yo, padre, mi yo, padre, yo, Rosa le- María. doctor, yo vi las imágenes en vivo Sí, y sí. dije, hoy día votan a Clara Elvira Ospina. Esto es perfecto. No hay forma de que Sí, la familia Vilocasada soporte esto. Esto es lo mejor que se ha hecho en televisión. Por favor, potentísimo, potentísimo, ¿no? era más Además, puro que además porque, con la pureza así del es, campo, ¿no? O sea, era más no, puro que la Virgen María. O sea, no hay maldad, no, no hay lo limeño, lo artero de la política. No, es un hombre puro. Era como Barrantes regando sus plantitas. Era sí, la sí, misma imagen, pero mejor. no había nada impostado, ¿no? En el desayuno de la candidata de Fuerza Popular, digamos, todo estaba como montado, ¿no? Era un montaje en un asentamiento humano. Aquí no había nada que montar, digamos, porque el escenario era perfecto. Y perfecto también para, por lo menos para un sector de la población, mostrar que no se trataba pues de alguien violentista, terrorista, ¿no? Estaba en una población con amistades, con gente cercana, luego fue caminando, fue a reunirse con líderes y lideresas de la zona, ¿no? Entonces, esta idea de la demonización que también se ha hecho en anteriores oportunidades, la verdad que quedó, digamos, sin base, ¿no? Sin fundamento con esas imágenes. Las imágenes, lo simbólico fue muy fuerte, yo creo, en Fuerte, fuerte. la segunda, y lo favoreció muchísimo por esta idea de ser nuevo y distinto. Sin embargo, hay que decir que en lo simbólico, Cerrón se convierte en el yang del yin, ¿no? O sea, es lo contrario, es Sí, lo metido en la política sucia regional, el condenado, el que grita en Twitter, todos me deben a mí. Eh, sí. Ese líder, digamos, político, no tiene, creo yo, un equipo de comunicación política. Creo que él mismo es, ¿no? Da la Él impresión. mismo es, sí, él mismo es. Y la gente que ha acompañado a Pedro Castillo, entiendo también, son gente que, digamos, a partir de un trabajo voluntario, militantes, ¿no? Con mucho manejo de ciertas redes, jóvenes, entendiendo lo que pasa. La red TikTok, por ejemplo, fue bastante bien utilizada Sí, por gente vinculada a él, por otras personas también. La espontaneidad de los músicos que hacen canciones, que graban historias, ¿no? Es otro registro que está fuera del registro, digamos, que nosotros solemos ver, no solo por la edad que tenemos, somos parte de otra generación, sino también porque somos parte de élites, digamos, ¿no? Élites periodísticas, élites mediáticas, élites políticas, élites académicas, intelectuales en algunos casos. Entonces, ha pasado como lo que ocurrió con lo del PREPAP, ¿de dónde salieron estos, no? ¿De dónde salió el pescadito después de tanto tiempo? ¿De dónde salió este señor que apareció con casi 20% de votación para exactamente. ¿no? Sí, Ahora, ahora sí hablemos un poco de los medios, ¿no? El líder, que tiene toda una estrategia de comunicación política, puede tenerla directa con la población. Pedro Castillo la plaza la domina bien, esa es una comunicación que hace bastante bien, las redes sociales las tiene claras, sé que en campaña entraron por Instagram y TikTok, que son redes para gente más joven, pero lo que no maneja bien es la relación con los medios. Ese es el problema que tiene actualmente. Maneja mal la relación con los medios. Digamos que Cerrón la maneja pésimo, no hablemos de López Aliaga, o sea, hay extremos que no soportan los medios. Yo ayer decía a una persona, primero nos necesitan y luego nos odian, ¿no? Y a veces primero nos odian y después nos necesitan. Pero, ¿es posible construir una relación con los medios o, como yo digo a veces, nuestra relación es tensa por definición?
No, yo creo que por definición debería ser una relación tensa en algunos momentos y probablemente conflictiva, en otros momentos cordial, pero yo diría que es parte, digamos, de la actividad política y del trabajo de los periodistas, las periodistas serias, rigurosas, críticas, ¿no? Que creo que es muy importante para cualquier democracia. Lo que ha pasado con Castillo, yo creo que son varios factores. Primero, que su experiencia política, digamos, es bastante local, sindical, no se ha enfrentado a decenas de periodistas ávidos de hacer preguntas incómodas, de conocer un poco más, de que las cosas se hagan transparentes, y me parece bien el trabajo que hacen un sector del periodismo, ¿no? Pero Castillo no tiene ese manejo, no tiene esa experiencia. En segundo lugar, lo que ha percibido él es un cargamontón, ¿no? De los grupos mediáticos durante la campaña, y también hay que decirlo, esto se ha mantenido, vino lo del fraude en mesa, ¿no es cierto? Que también, o sea, parecía Ese es digamos, otro tema de comunicación los política del que canales, también vamos a hablar. ¿no es cierto? Los canales eran en la caja de resonancia, la cámara de eco de esta tesis del fraude en mesa que no prosperó, ¿no? Que se fue cayendo poco a poco. Y luego, digamos, el rol inquisidor de la prensa sobre los ministros, en muchos casos con razón, ¿no? Entonces, creo que hay una suma de factores. Ahora, me parece que la presencia de la señora Mirta Vázquez es muy interesante, precisamente y una oportunidad para tratar de redefinir esa relación, ¿no? Que no va a ser una relación amistosa, de ningún modo, no tendría que serlo en realidad entre la prensa y el poder, ¿no es cierto? Claro. Mirta Sí, Vázquez pero tiene sí, unas formas comunicacionales muy interesantes. Yo la sí, entrevisté sí, hace poco y yo le decía que normalmente las mujeres en el poder, en posiciones de poder, digamos, y ella era presidenta del Congreso, tienden a masculinizarse, normalmente a levantar el tono de voz, a tener, en las formas, me refiero, en el lenguaje sí, sí. verbal y no verbal, firmeza, o sea, tienden a masculinizarse para ser aceptadas. Mirta Vázquez tiene un tono de voz muy bajito, es muy dulce, tiene mucha ternura en sus formas, y eso desconcierta, yo creo, completamente a sus pares, y los desconcertaba a sus pares en el Congreso, que no esperaban Sí, este sí, tono de voz amable, tierno, dulce, bajo, ¿no es cierto? Que no necesita masculinizarse para tener una posición de poder. Es bien interesante. sí. ¿No? Y además está abierta, digamos, a responder preguntas, a una relación distinta con la prensa, ¿no? Ella es una mujer de firmes convicciones y militancias Sí, políticas por causas sociales, es ecologista, en fin, tiene formación universitaria. Entonces, su ubicación, digamos, en un escenario político tan complejo, un escenario nacional, tiene otras ventajas que las que tiene el presidente Castillo, ¿no? Estamos frente a un personaje, digamos, distinto, con otras claro. habilidades, ¿no? Ahora, Con otras formas de... no Sí, solamente porque yo estoy de este lado de la pantalla, a mí me conviene que los políticos me den entrevistas, pero sí, creo que es un error del presidente no superar el trauma y dar sí, entrevistas. A nosotros nos dio una en enero, nunca más volvimos a hablar con él, pero yo sí creo que tiene que volver a esa capacidad de uno en uno, porque en una entrevista política uno a uno siempre hay la idea de un duelo, ¿no es cierto? uh-huh, Y no, yo no digo que hayan vencedores y vencidos, pero por lo menos salir tablas, ¿no? O sea, la capacidad de vencer en esa arena es también importante y es bien simbólica para un político. sí, sí, yo creo que debería el gobierno y él particularmente repensar esta relación con la prensa, ir abriéndose, está conociendo poco a poco el Estado, los temas de política nacional, está conociendo poco a poco el campo de las relaciones internacionales. Entonces, yo creo que eso le está costando mucho, pero una vez que se vaya afirmando más en el lugar en el que está sentado y las funciones que tiene que cumplir, me parece que podría repensar una relación con la prensa y ser más abierto a brindar entrevistas, ¿no?
no tener una omnipresencia, ni mucho menos, pero sí en los momentos más oportunos poder dialogar con periodistas de diferentes medios de comunicación, por supuesto. El otro caso bien interesante de escuchar es el del invento del fraude, ¿no? Fraude en mesa, hashtags, piezas publicitarias, parafernalia comunicativa, que no funcionó porque, bueno, no había ningún fraude, pues ese es el problema más grave. Pero es complicado, y lo mismo pasó con Trump, porque es muy parecido el fenómeno, Trump hizo lo mismo, es muy complicado decir que tú vas a salvar la democracia alegando un fraude que no existe para robarte una elección. O sea, es lo menos democrático que hay, es un contrasentido. Trump llegó a meter a sus huestes al Capitolio. Keiko Fujimori no logró eso. Este es un pueblo que tiene otras reacciones, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es que a veces los discursos pueden ser tan equívocos, pero tan equívocos que pueden resultar siendo un desastre. Y yo creo que partidos como Renovación o como Fuerza Popular van a tener que cargar con ese desastre en comunicación durante varios años. No va a ser fácil para ellos sacarse eso de encima. Sí, era insostenible la hipótesis del fraude en mesa, ¿no? Errores, en fin, algunos problemas, obviamente, que se producen en todos los procesos electorales. Hay una estadística al respecto, pero la hipótesis del fraude en mesa no tenía sustento, pero sí una gran resonancia, ¿no? Un eco impresionante en medios de comunicación. Ahora, sí yo creo que el sector, digamos, más de derecha, por llamarlo en términos muy, muy generales, tendría que repensar, ¿no? Sus propuestas, sus liderazgos, ¿no? Porque yo, a ver, como les he dicho a muchos amigos, ¿no? Bueno, yo lo puedo decir, yo no he votado por Keiko Fujimori, y eso es lo que diré, no diré más sobre eso, pero sí tengo amigos, muy buenos amigos y amigas que me decían, no, es que hay que salvar al país, ya los escuchaba, pero no entendían por qué finalmente Keiko no ganó. Y bueno, otra vez la conversación sobre la mochila, los errores, ¿no? Durante la campaña, etcétera. Yo creo que tendría que repensar este sector, sus liderazgos y también repensar sus propuestas. Es sano en política que pueda haber derecha, centro, izquierda, ¿no? Es parte de la competencia electoral, pero hay algunos liderazgos, la verdad, que han sido nefastos y sobre todo, especialmente, en este proceso electoral. Muy bien, se nos va acabando el tiempo, ¿verdad, Tabel? Vamos a ir terminando esta conversación tan grata. Vienen otros procesos electorales, viene un proceso electoral municipal, ahí vemos un montón de pequeñas estrategias regionales y locales, ¿no es cierto?, de tratar de conectarse con el elector, muchas muy fallidas, ¿no?, que son como experimentos, muchas veces un gran laboratorio de comunicación política, pero de muy local. Y los mensajes son muy contradictorios. Lo que estamos aprendiendo, además, es que realmente la población escoge en los últimos 15 días. Por lo tanto, los mensajes que se logren instalar en la psiquis en los últimos 15 días son los mensajes que finalmente prevalecen, ¿verdad? Esa es una conclusión general de los últimos procesos electorales. Sí, sí, por supuesto. Y la apelación a emociones movilizadoras, ¿no? El miedo, el temor y la esperanza, como ha sostenido Manuel Castells en varios trabajos en los últimos años, ¿no? Las emociones son centrales, ¿no? Sí, centrales. El miedo, la aversión también, y la esperanza o el deseo de cambio. Yo creo que esos son los ejes. Y luego ya se le agregan, pues, cuestiones más racionales, vinculadas a las propuestas programáticas, ¿no?, de los candidatos y partidos. Muy bien, muchísimas gracias a Jorge Acevedo por haber estado con nosotros. Vamos a ver cómo viene la campaña municipal, vamos a ver cómo corrigen, porque lo bueno de la comunicación es que siempre cabe la corrección, la rectificación, el volver a empezar. O sea que es una ciencia, pero como dice la facultad, también es un arte, ¿no? Entonces, es un arte también. Hay mucho de artesanal y de ensayo-error y de volver a empezar.
Muy bien, muchísimas gracias al doctor Jorge Acevedo por haber estado con nosotros hablando de comunicación política en el Perú hoy. Nos vemos, conmigo será hasta mañana. Chau, chau. Bien, Rosa María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jorge Acevedo Rojas de la Pontificia Universidad Católica que nos acompañó esta mañana. Como les dije, Rosa María está de vacaciones unos días, pero nos ha dejado interesantes entrevistas que nos van a ayudar al análisis político durante todos estos días. Así que vamos a continuar. Nosotros nos despedimos. No se olviden que siempre el PayPal está a su disposición. Si usted quiere ayudar a Radio Santa Rosa, lo estamos esperando. Ingrese usted al PayPal, deje su donativo, el que guste. Nosotros somos una emisora que no tiene auspicio del Estado, nunca lo hemos tenido, y de particulares y privados muy pocos, salvo de la familia dominica que siempre nos apoya. Bien, nos vamos hasta el día de mañana. Vamos a contarles igual qué es lo que está pasando. Mañana es un día muy intenso. Tenemos en el Congreso de la República, vamos a ver si le da o no le da la investidura al gabinete de la señora Mirta Vázquez. Ahora hay más posibilidades, ya no está el señor Barranzuela. Vamos a ver, pero hay otro ministro cuestionado, que es el ministro de Educación. Vamos a ver qué pasa mañana. Nosotros vamos a estar transmitiendo y tenemos más entrevistas muy interesantes. Así que compartan el programa y nos reencontramos mañana. Ha sido un gusto acompañarlos. Permiso, buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.